Sociología de Germani en relación con la Escuela de Chicago, así llamada Escuela de Chicago. Ante todo quiero, por un lado, agradecer la invitación, obviamente, y en segundo lugar, hacer una pequeña observación. En mi formación como en el grado de la carrera de Sociología, en la segunda parte de los 90, nunca estudié dentro del material obligatorio de las materias, de la currícula, ni Gino Germani, ni las primeras generaciones de la Escuela de Chicago. Con lo cual, este trabajo es una pequeña redención para con el creador de nuestra carrera y también con esas generaciones que hasta hace no mucho habían estado pasado al olvido en lo que hace a la publicidad. Quiero aclarar que me voy a centrar básicamente una cuestión de tiempo en Germani, no tanto en la Escuela de Chicago, porque no, así lo exige el tiempo, como dije. Y en segundo lugar, en las obras que van, en las compilaciones, los textos que hace Germani entre el 45 y el 55 en los estudios sobre sociología y psicología social, y los que van más o menos una década después, entre el 55 y el 65, compilados en política y sociedad en una época de transición. A ver, digo esto porque me parece a continuación importante señalar que el concepto de actitud, más allá de estas obras, particularmente está muy presente, obvio, en los estudios sobre sociología y psicología social, abarcan prácticamente, o se pueden encontrar referencias al concepto de actitud y su uso, su empleo en todas las obras de Germani, pero también en las distintas áreas o labores especializadas ¿no? Por ejemplo, en sociología, en los trabajos de sociología de la ciencia, pienso por ejemplo en la sociología en América Latina, problemas y perspectivas, en la cual ahí Germani trabaja la cuestión de las actitudes de quienes forman parte del campo intelectual en torno a las distintas definiciones de ciencia, labores científicas y formas de afrontar el conocimiento. Y también, por ejemplo, si consideramos los textos sobre sociología del conocimiento y la sociología política, ¿no? Los problemas en relación a las formas de la democracia, el problema de la amenaza, el problema del autoritarismo en las redes sociales. Y ahí vamos a poder encontrar un rico trabajo en torno a las aceptaciones, las actitudes de aceptación o de rechazos de los grupos sociales en relación a las diferentes ideologías, etcétera, etcétera. Hecha esta pequeña digresión, ¿por qué considero que es importante centrar el concepto de actitud en la obra de Gino Germani? En primer lugar, quisiera remarcar ciertos, vamos a decirlo así, requisitos teóricos, epistemológicos y metodológicos que Germani establecía para un modelo científico de sociología, ¿no? La sociología debe estudiar exhaustivamente e íntegramente el mundo social que se presenta de manera unitaria, y en ese sentido la labor sociológica debe afrontar una labor multidimensional, ¿no? Es decir, debe atender por igual el estudio de la cultura, la sociedad y la personalidad, ¿no? Sí. Y claramente dentro de lo que es la personalidad y las estructuras de la personalidad, conceptos como el de actitud, self, de mí, etc., las motivaciones son centrales para poder atender a esta dimensión del reino social. Esto no quiere decir que todos los estudios de sociología tengan que abocarse por igual o dar cuenta de todas las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, el proceso de urbanización en la Argentina, que es el escrito que él publica hacia mediados de los 50, si no me equivoco, en el instituto, apenas se hace mención al concepto de actitud, ni siquiera se menciona a la actitud como concepto, solo encontré dos veces en las que aparece como palabra, sin ningún tipo de, vamos a decirlo así, densidad conceptual, ¿no? Es decir, son otros los problemas de tipo morfológico, diría él, lo que les interesaba en esa obra, así que no es necesario necesariamente entonces en todos los trabajos dar cuenta de esto. En segundo lugar, la labor sociológica debe determinar las relaciones entre estas dimensiones, entre la cultura,
la personalidad y la sociedad, y en tal sentido las actitudes se presentan, vamos a decirlo así, con palabras de Robert Park, como un laboratorio para poder entender, por ejemplo, cómo las transformaciones en el plano morfológico, como ser la irrupción de medios de comunicación, generan modificaciones también o no, o rechazos, etcétera, en términos de actitudes, ¿no? Y de formación de públicos, audiencias y demás. En tercer lugar, el concepto de actitud es por demás sugestivo para Germani, para entender algo que a él le interesa particularmente, que es la cuestión del cambio social, o la relación entre orden y transformación social, ¿no? Digo, y justamente porque entre las consecuencias del cambio social y de las asincronías en los cambios en las diferentes estructuras del mundo social, están las actitudes anómicas o las actitudes de adaptación de los grupos y de los individuos. Y en este sentido, entonces, las actitudes aparecen como laboratorios por demás ricos, interesantes para entender la lógica no reductiva de lo que hace la relación, o no reduccionista, pero lo que hace la relación en este plano entre el orden y el cambio social, ¿no? En segundo lugar, me parece importante señalar el papel, la importancia que tiene para Germani considerar la sociología como parte de una ciencia social más generalmente hablando, ¿no? Es decir, él sostiene en la introducción, el prólogo a los estudios sobre sociología y psicología social, que la ciencia social es ¿sí? Que hay que evitar, y enfatiza el evitar todo tipo de cerrazón y de ceguera científica. Y entonces, en ese caso, justamente por eso, las distintas teorías y los distintos conceptos que provienen básicamente, en este caso, de la psicología social, como aquellos que provienen, por ejemplo, de la antropología cultural, son por demás enriquecedores para el análisis sociológico. Colaboración interdisciplinaria y ventajas intrínsecas del concepto, dadas sus propiedades, sus cualidades o atributos, ¿no? Es decir, más adelante me voy a referir a eso, pero en principio podemos decir que el concepto actitud presenta una ventaja comparativa, ¿no? Que es la capacidad, la posibilidad de integrar en un mismo análisis la cuestión del individuo, la cuestión de la sociedad, de evitar reduccionismos en términos psicologistas y sociologistas, ¿sí? Y entender además la dinámica, como dije antes, del cambio social, cómo individuo y sociedad se construyen, ¿no? En un único movimiento, ¿verdad? Evitando una u otra unilateralidad, pensando en la sociedad simultáneamente como realidad subjetiva, realidad objetiva y en constante producción, ¿no? como estructuración, podemos decir algo que piensa. Entonces, en este sentido, ¿no? La psicología social de las actitudes, como la llama él, está a mitad de camino, se ubica a caballo de la psicología social de los grupos por un lado y la psicología social de los individuos. Por otro lado, el concepto de actitud es un concepto empíricamente verificable, ¿sí? Acá no es un Gino Germani cercano a la parapsicología y a las cuestiones metafísicas y esotéricas, y en este sentido lo que permite lo que trae consigo el concepto de actitud es superar, ¿no? los conceptos más bien, como diría él, alquimistas, como ser introspectivistas, ¿sí? Como ser los de imitación, sugestión, deseo, ¿no? Es decir, él dice claramente, no observamos deseos, no observamos imitaciones, lo que observamos son actitudes concretas, ¿no? O actitudes que se pueden verificar empíricamente. Y esto además él lo refuerza justamente cuando da su noción, cuando define las subestructuras de las estructuras del mundo social, ¿no? Instituciones, grupos, categorías nominales, ecología, porque el concepto de actitud permite pensar, ya estoy terminando, ya 5 minutos, que hay ajuste hasta en el tiempo. Bueno, el concepto de actitud permite entender, ¿no? Las relaciones
entre estas subestructuras, porque justamente lo interesante para él de las subestructuras es tornar observables, empíricamente reconocibles las estructuras del mundo social, ¿no? Bueno, a través de un análisis microsociológico, etc. Bueno, ya me siento presionado. La actitud el concepto de actitud es central o es estratégica para pensar las sociedades modernas en particular. ¿Por qué? Porque las actitudes permiten dar cuenta, por un lado, de los procesos de individuación, pluralización, cosmopolitismo, diversificación, y también, como dije antes, el carácter intrínsecamente dinámico, el equilibrio inestable, como dirían los teóricos de Chicago, de las sociedades modernas. Por último, la relación entre acción y actitud. Es decir, la actitud nos permite reconocer o enfatizar el carácter relativamente estable y regular de las acciones sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo, dado que la acción es en todo caso una propiedad, una forma particular de objetivación de una actitud, también permite en el re-entry modificar, ¿no? Esa acción permite, a través de un movimiento reflexivo, él diría introspectivo, modificar también las actitudes, ¿no? Con lo cual le da al mismo concepto, que ya es dinámico, le genera una mayor dinámica en lo que hace al pensarlo en relación con el concepto de acción. Me parece importante cómo él, en lo que hace en el análisis de una sociología de la ciencia, una historia de la ciencia, cómo se ubica en la narrativa que él despliega, cómo ubica el concepto de actitud en lo que hace una transición más filosófica, vamos a decirlo así también, biologicista, introspectiva, psicologista y atomista, ¿no? Son distintos términos que utiliza, de la psicología social hacia otra más científica, ¿sí? Y enriquecedora, ¿no? Es decir, acá él diferencia, ¿no? Y acá es la importancia de la llamada Escuela de Chicago, sobre todo la generación, el pragmatismo, el movimiento pragmático de Cooley, Dewey, también obviamente de Thomas, Mead, Young, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces tenemos que pensar los desplazamientos en términos enriquecedores de la psicología social, en términos también geográficos, una geografía de la ciencia, ¿no? Dice Germani, en rigor de términos, una verdadera psicología social como disciplina autónoma completamente desarrollada solo la encontramos dentro del pensamiento anglosajón, sobre todo en los Estados Unidos. ¿Sí? Él lo llama, el movimiento interacción, ¿no? Este segundo movimiento dentro de la psicología social lo llama la fase interaccionista de la disciplina, ¿no? que logra superar, ¿sí? el biologicismo y el psicologismo extremo de las generaciones previas de Tarde, de Rose, de McDowell. Y aquí es donde inventa Thomas Isnanicki, de quien él recupera, ¿no? Básicamente el concepto de actitud, ¿no? Es decir, para ir cerrando, no tengo tiempo de dar cuenta de todas las propiedades y de todo lo rico toda la riqueza que él le imputa y cómo va deshilachando ese concepto, ¿no? El superador del psicologismo y sociologismo, cómo él articula la noción de disposiciones psíquicas y las experiencias y los temperamentos individuales con las representaciones colectivas, y cómo en un mismo movimiento la internalización de normas, pautas, representaciones se ponen en juego, se reproducen y modifican en la acción, que siempre es individual pero al mismo tiempo tiene algo colectivo, etcétera, etcétera. Lo que sí quiero señalar por último es, y esto me llama la atención, como las políticas de lectura y de apropiación que establece Germani respecto a la Escuela de Chicago y en particular el concepto de acción, de actitud, perdón. ¿Por qué? Porque, se centra, como dije antes, ¿no? Básicamente, así como el concepto de personalidad lo toma de
de Mill, concepto de actitud, los 60, básicamente, de Thomas Ñañetti, y deja de lado, aun cuando él reconoce que leyó a Park y a Parkes, ¿no? Él cita la introducción a la ciencia de la sociología y reconoce que para estos autores la actitud es a la sociología lo que el átomo es a la química, ¿sí? Pero claramente a él prefiere dejar, ¿no? Deliberadamente la Biblia Verde, este texto tan importante en la sociología norteamericana, de lado para pensar, y entonces recupera una visión básicamente etnometodológica, fenomenológica del concepto de actitud, y deja en todo caso la ecología o la comprensión de ese concepto dentro de un paradigma más ecológico para pensar la estructura social y bueno, lo que él llama el análisis ecológico de esa estructura social. Eso es todo, muchas gracias.